Y podemos decir que lamentablemente los grupos armados se están aprovechando de este momento, están tomando ventaja, están copando espacios que son los espacios de la institucionalidad democrática y afectando, por supuesto, comunidades en situación de pobreza y confinadas, muchas veces hostigando a la sociedad civil. Y la pandemia, que uno pensaría que iban a bajar la actividad de los actores armados, no es cierto. Lo que ha ocurrido en el Putumayo, lo que ha ocurrido en el Catatumbo, en el Cauca, es supremamente grave. En el caso de los defensores de derechos humanos genera además una alarma que un número importante de estos hechos que se registraron durante el periodo de la cuarentena sucediera en su lugar de residencia, lo que puede evidentemente indicar que quienes ejecutan estas acciones violentas se aprovechan inclusive de la situación de aislamiento obligatorio para ubicar a los defensores y defensoras y atacarlos. A pesar de la pandemia, las restricciones oficiales que se han impuesto, las acciones violentas desafortunadamente siguen impactando territorios y comunidades. 72 hechos se han verificado entre el 23 de marzo y 27 de abril. Los grupos armados ilegales siguen prohibiendo la movilidad y están prohibiendo el abastecimiento en algunos lugares. No dejan pasar los alimentos, lo que es muy grave. Tuvimos casos en la zona de la cordillera nariñense, pero también en Bojayá, también la comunicación está totalmente restringida en las zonas donde hay actores armados, les obligan a no tener celulares. El COVID-19 no puede ser una excusa más para que continúe la violencia. Ya bastantes dificultades teníamos precisamente para crear estos escenarios de reconciliación, como para pensar que vamos a seguir poniendo en mayor riesgo a los líderes sociales, precisamente porque las líneas de atención y los sistemas de protección un poco parecerían que están en pausa en este momento. En nuestro más reciente informe presentado tan solo hace unas semanas en el Consejo de Seguridad de la ONU, la primera prioridad del 2020 es la adopción de todas las medidas necesarias para poner fin a la tragedia de los asesinatos de los líderes sociales, defensores y defensoras de derechos humanos y excombatientes. La alta comisionada el 24 de abril recordó que el Estado no puede escatimar esfuerzo para proteger a defensoras y defensores a través de políticas, medidas y acciones que les garantice el respeto a su vida digna y a su labor. Es que la defensa de los derechos humanos debe ser y es parte principal de la agenda del país. Si no lo han entendido la ciudadanía, el gobierno, es muy difícil lograr la tranquilidad a la comunidad. Y por eso es tan importante pensar en acciones específicas que permitan crear unas instancias de diálogo institucional. En el Putumayo, todo el tema de erradicación de cultivos de uso ilícito ha generado esa violencia. El caso de Marcos Rivadeneira, uno de los líderes más visibles de la sustitución de cultivos en el Putumayo, que fue asesinado en los primeros días de la cuarentena. Este contexto precisamente, amigos, nos ofrece una oportunidad para focalizar la atención sobre las prioridades del acuerdo de paz que son más esenciales, como lo es claramente el tema de seguridad. La seguridad de las comunidades, de quienes ejercen liderazgos sociales, de quienes participan en programas que apoyan la implementación del acuerdo, incluidos aquellos que participan en los programas de sustitución voluntaria de cultivos. La defensa de los derechos humanos, de los defensores de derechos humanos y de los líderes sociales no puede estar en cuarentena, su defensa no puede quedar en pausa de ninguna naturaleza, la justicia tiene que seguir actuando, las acciones de la Fiscalía para el esclarecimiento de estos crímenes y para el desmantelamiento de los grupos armados tiene que seguir hoy con mayor fuerza que nunca. En el periodo de COVID hemos venido trabajando en las investigaciones de los homicidios que han ocurrido en la zona. Sobre las dos masacres ocurridas en Piamonte y Mercaderes, la Fiscalía ya ha logrado identificar a los autores materiales. En el caso de Piamonte ya se hizo la captura, se han imputado no solo los delitos de homicidio, sino de amenazas y otros delitos a estas personas, donde se identificó que esta persona capturada también ha participado en la comisión de otros delitos que han ocurrido en la zona. Y en el caso de Mercaderes se libró la orden de captura contra el responsable. Solo queremos reiterar que desde la Fiscalía estamos muy atentos
a seguir avanzando en las investigaciones. ¿Qué hemos hecho entonces estas últimas semanas atendiendo lo que se ha venido presentando inclusive en una situación de pandemia? Primero, hay una claridad de que hay un incremento de los homicidios rurales en el departamento del Cauca y que está concentrado en el norte del departamento. Se hizo una reunión de coordinación interagencial en donde una de las decisiones que se tomó fue la de hacer un plan integral sobre el norte del Cauca, lo que nos va a llevar a un plan específico de inversión, por ejemplo, por parte de Fonsecon, acciones específicas por parte de Fuerza Pública en esa zona del departamento, porque reconocemos, pero queremos actuar de manera rápida para mejorar la situación que se está presentando hoy en el norte del Cauca. Valga la pena destacar 3 cosas. El reforzamiento en la parte de justicia en cabeza de la Fiscalía y el trabajo que está haciendo la ministra de Justicia para poder reforzar también los jueces que puedan llegar al territorio y poder dar respuesta para que efectos de la situación de la identificación de los responsables de amenazas de líderes se dé a la mayor brevedad posible. La UNP ha venido funcionando y operando en la normalidad que permite una pandemia. No se han interrumpido los esquemas de protección. Lo que se ha hecho es caso frente a un aislamiento obligatorio y solamente quienes tienen excepciones pueden movilizarse. Eso nos ha llevado a un reto en materia de protección. El Ministerio del Interior y el Gobierno Nacional tiene como propósito sacar a más tardar el 7 de agosto la política pública de protección a líderes sociales y de garantías para el ejercicio. Hemos identificado un tema. La gran mayoría de líderes sociales que son asesinados, nosotros como Estado no tenemos conocimiento de que están en una situación de riesgo o que tienen una amenaza. Tan solo el 9% de los asesinados tenemos conocimiento de que hay una amenaza o están dentro de alguna ruta de protección. ¿Eso a qué nos lleva? A que tenemos que trabajar mucho más en poder identificar y anticipar las personas que están en riesgo. Efectivamente, como lo han manifestado los líderes, el gobierno está absolutamente convencido de la necesidad de poder llegar a unos esquemas de protección colectiva. Y la política pública tiende hacia allá. Una decisión de protección colectiva en donde se tenga en cuenta el enfoque diferencial de comunidades étnicas y obviamente de las circunstancias que dan los territorios.